preguntas, ¿ok? Y las preguntas están basadas porque en el pasado estuvimos tocando algunos detalles, algunos versos bíblicos, pero el aspecto del estudio de las Sagradas Escrituras es holístico. Tenemos que saber de historia, tenemos que saber de ciencia, tenemos que saber de meteorología, tenemos que leer en relación a lo que es el aspecto de los usos, horarios, tiempos, cambios, para poder colocar en justa perspectiva las posiciones que hacemos en las Sagradas Escrituras. Tengo dos cuestiones pendientes. Gonzalo la vez pasada se levantó y dijo, bueno, entonces doctor, con todo lo que usted está diciendo, respóndame. Es necesario ir y participar de los cultos, ir a ver, ustedes me ayudan a rectificar si lo estoy diciendo correctamente, a las misas el domingo para, ¿verdad? Y yo respondí porque hemos querido que todos lo que hemos estado viendo nos vaya dando la cadencia que bíblicamente pues necesitamos revisar. Pero esta semana a mí me quedó preocupación. Yo dije, voy a tener que escribir a la hermana Gladys porque estoy un poquito preocupado. La hermana Gladys, que todo lo lee, que me gusta mucho porque es muy gran lectora de la Biblia, me dijo, yo no había escuchado eso, déjeme apuntarlo, ¿verdad? Y yo dije, déjeme y la llamo rapidito porque si lo va a buscar en la Biblia no lo va a encontrar porque los que hemos narrado son aspectos históricos, ¿verdad? Que lo hemos leído más bien en aspectos de historia universal, en términos de lo que es las historias de los eventos que ocurrían en años específicos, como el año 538, año 1798. Realmente son fragmentos sacados del libro de historias en términos de poderlos corroborar y unir a los eventos proféticos que había establecido la Sagrada Escritura, ¿verdad? Así que, para beneficio de todos, mire, hablamos la vez pasada y dijimos claramente de que nuestro Padre Celestial ha establecido un instrumento muy importante para mantener la claridad de la iglesia y para evitar la confusión. Y la vez pasada discutimos algunos versos bíblicos y vimos quién era ese ser establecido, y la Sagrada Escritura le da una nomenclatura de persona, ¿verdad? Así que, ¿alguien recuerda quién es ese ser que tenía una titularidad y tenía un nombre? A ver, ¿quién es el que está encargado de mantener la veracidad de la iglesia, de que todo sea verdad en la iglesia? ¿Pueden ayudarme? ¿Quién es? Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que la titularidad es que dice que es el Consolador. Pero la Biblia inmediatamente dice es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que estará con vosotros todos los días hasta el mundo, ¿verdad? Y dice las Sagradas Escrituras que su función es dar la verdad, pero no cualquier verdad, es la verdad que emana de Dios, ¿verdad? Así que la expresión del Espíritu Santo es mantener la claridad y la diafanidad en la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia, dice el verso bíblico, que donde hay dos o más en mi nombre, allí estoy yo, Dios. Así que Dios. Esto es una iglesia, ¿verdad? Sí, Señor. Una iglesia sin estar inscrita en el Departamento de Estado, sí, porque esa no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos nosotros. Dice el verso bíblico, o ignoráis que vuestro cuerpo de qué? Del Espíritu Santo. De manera que subraya y dice, y no sois vuestro, ¿verdad? Por esa razón es importante reconocer que cada vez que nosotros entramos en procesos de análisis, nuestros análisis tienen que estar basados en los 5 sentidos para poder llegar a conclusiones concretas, y esas conclusiones nos lleven a tomar decisiones. La vez pasada hablamos de un tema donde siempre es importante para mí estar muy atento, apreciados hermanos, y yo debo decir esto: nosotros debemos dar gracias por el lugar donde nosotros nacimos y haber pudimos conocer a Cristo Jesús. Muchos tuvimos la experiencia de la Iglesia Católica, otros la Iglesia Pentecostal, Bautista, Presbiteriana, Iglesia Evangélica, Iglesia, quisiera nombrarlas todas para no dejar a nadie fuera, pero siempre hubo un origen donde hubo el estímulo en nosotros de seguir investigando las preguntas que de alguna manera necesitábamos
contestar algunas básicas e iban profundizando poco a poco. Y la vez pasada, pues dijimos claramente que nuestro interés no es crear diatribas ni crear elementos de ofensa, sino seguir la cadencia del estudio de las Sagradas Escrituras. En algún momento tenemos que ser definidos, pues lo vamos a hacer, pero bajo la salvedad de que nosotros necesitamos ser sumamente amorosos, cuidadosos. Dice el verso bíblico, dice el que dice la verdad, el que dice toda la verdad, a veces no dice la verdad, porque decir la verdad hay que saberla decir con cariño de verdad. Entonces es importante porque la verdad, en Puerto Rico hay un prócer, no recuerdo ahora, profesora, pero dice, el prócer dice que la verdad no da derecho a ser, bueno, dice una expresión, ¿verdad? Más fuerte. Dice que la verdad no da derecho a ser canalla, ¿verdad? Así que nosotros conozcamos la verdad bíblica, nosotros necesitamos claramente estar seguros que esa verdad nosotros vamos a establecerla y va a estar basada en todo lo que tiene que ver, va a estar basada en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la coinonía, la coincidencia. Me permite darle un poquito aquí, profesora, para que no se... Entonces, esa verdad, amados hermanos, es importante que nosotros la diagramemos porque esa verdad debe traer en nosotros unión cristiana. La verdad no puede traer diatriba porque no es el propósito, el objetivo es analizar este proceso. Así que estuvimos hablando la vez pasada acerca de la función del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando, claro, acerca de cómo el Espíritu Santo ha creado siempre actividades, primero, para que se comunique el mensaje a todas las naciones y segundo, para que exista claridad en el proceso. Y la vez pasada hablamos de lo que fue el don de ¿qué? De lenguas. Fue una pregunta que me hizo, estuvimos hablando en algún momento con mi hermano y pues yo le envié por allí el videíto para que pudiera analizarlos, pero hablamos allí realmente y pudimos verificar varias cositas. Pudimos verificar que Cristo Jesús y los discípulos no hablaron en lenguas, que fue una acción que Dios utilizó y el Espíritu Santo para que 18 naciones que estaban representadas en el aposento alto pudieran tener un conocimiento del mensaje que se estaba predicando allí en ese lugar. Llegamos a conclusiones que esas expresiones tenían el mensaje claro y el mensaje era predicar las grandezas de ¿quién? De Dios, y estaba tan claro el mensaje que el verso 4 del libro de Hechos, el capítulo 2, dice que ellos podían escucharlos como si hubiesen escuchado en su lengua materna, ¿verdad? De manera que no eran lenguas no entendibles, eran lenguas donde las Sagradas Escrituras lo traducen, el lenguaje original se traduce como glosa. ¿Cómo se llama? Glosa. Lo que significa que es un lenguaje o un dialecto que tiene su significado, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión que esa definición de Hechos capítulo 2, en efecto, eran lenguas o lenguajes totalmente entendibles, donde todos entendían cuál era realmente el proceso concreto de la predicación que se estaba llevando a cabo. ¿Por qué se lleva a cabo? Porque había muchas personas de las nacionalidades diferentes y necesitaban entender lo que se estaba predicando. El verso 34 del capítulo 2 dice que después de toda esa predicación fueron bautizados miles de personas. No sé si dice el número, hermano Conrado. Ayúdeme a identificar a Hechos 2, el capítulo 2, el verso 34. Dice que miles de personas aceptaron el mensaje y fueron bautizados, razón por la cual esa aceptación era un sinónimo de que había habido un entendimiento de un mensaje que había sido explicado, ¿verdad? Luego corroboramos con el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Y ahí en Primera de Corintios viajamos claramente. A ver, dígame usted. El capítulo 2. Hechos 2, 41, vamos a ver. Así que los que recibieron su palabra, 41 fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día, ¿como cuánto? Como 3,000 personas. De manera que para poder haber sido bautizados tuvieron que entender un mensaje que se estaba predicando en 18 idiomas simultáneos o 18
nacionalidades de personas que estaban en el aposento alto estuvieron entendiendo totalmente el concepto, ¿verdad? Luego fuimos y viajamos un ratito al libro de Primera de Corintios, ¿verdad? Y allí en el libro de Primera de Corintios corroboramos claramente cuál es la indicación de Pablo y vimos claramente cómo Pablo dice claramente y sin ningún ambaje termina y dice: yo no quiero que hablen en lenguas, yo prefiero que ustedes profeticen, ¿verdad? Así que hicimos la relación y dijimos claramente de que habían dos poblaciones. Uno era la población de los judíos, de los judíos, 1 Corintios capítulo 14, judíos, ¿verdad? Y había también la población de los gentiles, ¿ok? Y esos gentiles. Y aquí estaba Pedro y Pablo. Y la mayoría de las escrituras que tiene Pedro y Pablo están basadas en las diatribas que se originan en personas totalmente legalistas, como eran los judíos, y personas gentiles que estaban llevando cultos paganos y que querían transferir ciertas actitudes de sus propios cultos a la nueva apreciación que predicaba Pablo y Pedro, y era hablar de quién, del mensaje de quién, de Cristo Jesús. Por burla, la gente del entorno se burla de los que siguen a Cristo y le llaman los cristianos, los del pequeño partido político. ¿Por qué? Ellos se burlaban de que Cristo Jesús no podía tener ningún standing. Lo colocaban como alguien que era simple, burdo, alguien que había llegado nuevo, no tenía necesidad de ser aceptado en los círculos sociales del momento. Por esa razón se le conocen como los cristianos, y por esa razón nosotros podemos decirlo a manera de agradecimiento que a toda honra nosotros aceptamos esa titularidad que en el pasado era una titularidad de burla, ¿verdad? Así que Pedro y Pablo les habla del nuevo sistema de Cristo. Este sistema estaba en contra de aquellos que habían creído en Aristóteles, en Platón, de aquellos que habían creído en los mayores filósofos del momento, Sócrates, ¿verdad? Y les habla acerca de la fe libertadora de Cristo Jesús. Y estos judíos empiezan a colocarle a los gentiles a meter el pie. Si tú no te circuncidas, tú no puedes creer en ese Cristo. Si tú el sábado no caminas más de 1,5 millas, tú no puedes hacer esto. Si tú no comes, no haces esto. Y empiezan a meterle tantos obstáculos y Pablo dice: no, judíos, por favor. No, señor, eso no es Cristo Jesús. Cristo Jesús obedece a su Padre Celestial, pero tiene un elemento que es más importante que la cantidad de liturgia que ustedes quieren colocar. Y cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él colocó todos los sistemas de ritos para que no siguieran practicándose. ¿Qué fue lo único que Cristo Jesús no clavó en la cruz del Calvario? ¿Me puede recordar? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es la ley de Dios y la otra es la ley moral o la ley de Moisés, ¿verdad? Sin embargo, los gentiles pues también no se quedaban atrás. Tenían también la misma cosita. Estos eran legalistas y estos eran muy liberales entonces. Estos querían traer a la iglesia una serie de rituales efervescentes que creaban aquí un elemento de culto, que eran elementos de culto muy llamativos, pero que Pablo dice: no, señor, eso no puede ser. Apreciados hermanos, desde allí existe la tendencia de crear circunstancias muy difíciles. Y Pablo tiene que intervenir. Y todo el capítulo 14 habla y el concepto es claro: no quiero que hablen en lenguas. Pero si alguno va a hablar en lengua, que sea una lengua que pueda ser interpretada, para que pueda ser entendida. Milagrito. Disculpe, ¿sabe que yo durante un tiempo, más o menos como desde los 11 hasta los 14, 15 años, estuve asistiendo a la iglesia pentecostal con una tía?
Bueno, mi concepto ha cambiado, no voy a entrar en detalles, pero allí decían que cuando recibían el Espíritu Santo hablaban en lenguas y yo no entendía qué era lo que decían. Y claro, se emocionaban de una vez, ay, recibí el Espíritu Santo. Y bueno, es su manera de ver las cosas y tal, pero lo hacían tal cual como usted dice, no se les entendía nada. Y sí, lo veían como un don de Dios, una manera de conectarse con Dios, pero ¿qué decían? Ni idea. Sí. Ni idea. Hoy estamos dando un pequeño Pero yo retacito sigo de... perdón, sí, adelante. yo sigo en la misma confusión. Uy, entiendo todo lo que se ha dicho, pero entonces, ¿cómo me vino a mí esa? Yo no sabía hablar en lengua, yo no tenía para mí un don, y llegó a mí y todavía lo tengo, pero entonces me siento confundida con lo que escucho y que está aquí, y con lo que me pasa a mí. Ya yo la conozco a usted hace mucho tiempo. Yo puedo responderle, sí, porque aquella vez que ella me hizo la pregunta, yo con mi esposa me dijo, ay, papi, vamos a la casa de ella. Me da vergüenza responderle porque pues, nuestro deseo no es que sintamos que lo que Dios ha hecho con nosotros no ha sido real, no, eso no es lo que queremos que sintamos. Lo que queremos es que identifiquemos qué es, porque lo que usted me dice, hermana Gladys, es muy sincero. Mire, lo que usted me dice fue lo que preguntó la vez pasada, la jovencita Erika, ¿verdad? Ella me dijo, no entiendo por qué razón la Biblia entiendo claramente el mandato concreto, pero en la iglesia se practica esto, se dice que es la unción del Espíritu Santo y hemos sentido. Mira, apreciados hermanos, el verso bíblico es muy claro. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso también segará. Mire, yo quiero que nosotros acompañemos ese verso bíblico con un verso bíblico que leímos la vez pasada, donde dice que el enemigo también se disfraza como ángel ¿de quién? De luz. Inclusive también tiene ministros, ¿verdad? Donde tocamos la vez pasada, tiene ministros que son ministros que ministran de acuerdo a sus propias percepciones. Entonces yo quiero decirle, apreciados hermanos, lo difícil de nosotros es dejar la costumbre de lo que hemos visto que no es malo. Y hoy vamos a hablar de otras temáticas que a lo mejor pueden traer un poquito también de confusión. Pero yo quiero decirle, apreciados hermanos, ¿qué es la profecía? La profecía, amado hermano, es el estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Mire, ahora voy a responder. Todos nosotros hemos tenido experiencias de una u otra manera. Ahora, amado hermano, nuestra experiencia no puede reemplazar la expresión de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. La experiencia que hemos tenido, de acuerdo a la definición bíblica, es aceptable por Dios. Mire lo que dice la versión bíblica. Dice la versión bíblica que la definición de pecado es todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si nosotros hemos hecho elementos inocentes e inconscientes por amor a Dios, ¿cómo lo va a tomar Dios? Por amor a Dios, lo va a tomar bien. Ahora, una vez conocemos unos conceptos bíblicos, nosotros necesitamos revisar cuál es el proceso. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras, porque la actuación de las iglesias en esa temática consta de unos elementos que son inentendibles. El Espíritu Santo dice, yo quiero colocar claridad, que nada tenga ni siquiera un evento de confusión, que nada se vea mezclado entre las posibilidades de lo que podrá ser. Entonces, hermana Gladys, decíamos la vez pasada que hay una excusa muy frecuente que se usa, que son lenguajes angelicales. Y llegamos a la conclusión que nuestra actividad en la tierra no es angelical porque estamos llenos de ¿qué? De pecado. Dice las Sagradas Escrituras que nosotros tendremos un contacto con el cielo cuando seamos transformados. Y dice que nuestros cuerpos serán transformados de cuerpos corruptibles
¿A cómo? A cuerpos glorificados o no corruptibles. Y eso no va a ser en un solo momento, va a ser en un momento donde hay una transición, en el momento que Cristo Jesús venga por segunda vez a buscar a su pueblo, donde eso va a ocurrir. Cuando eso ocurra, entonces nosotros tendremos la oportunidad de participar al igual que los ángeles. Por eso es que mi hermana ora, ella dice, yo soy hermana ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero seremos un hermano con titularidad, como lo dice la Biblia, cuando nuestros cuerpos sean como el de Cristo Jesús, totalmente transformados. Mientras tanto, nosotros no podemos hablar un lenguaje angelical porque no hay una condición. El pecado no me permite tener una condición para yo ejecutar funciones que le pertenecen a la divinidad. Entonces, es importante, apreciados hermanos, porque muchas veces este tipo de elemento está acompañado de elementos confusos, está acompañado de movimientos, está acompañado de contornaciones que pueden ser contornaciones muy propias de la persona, ¿verdad? Esto que voy a decir yo lo voy a decir con mucho respeto, pero estoy describiendo algunos escenarios, no todos, ¿verdad? En algunos escenarios puede haber más de una persona en un trance, porque se vuelve como un trance el proceso, ¿verdad? Puede haber elementos irregulares donde alguien camine desordenadamente por el templo. Hay casos donde las diaconisas tienen que acercarse a la persona para protegerle porque hay decisiones que son confusas. Yo he estado en momentos donde hay personas que han querido destaparse de sus ropas o quitarse las ropas, ¿verdad? Entonces las protegen para evitar que ese tipo de cosas. Vuelvo a decirle, yo estoy hablando de casos aislados, pero son elementos que demuestran confusión. Hermanos, ahora voy a responder. ¿Quién es el líder de la confusión? ¿Quién es, amado hermano? Satanás. Mire, yo le voy a decir con toda sinceridad, amado hermano, mire. Voy a comentar, aprovechar que está mi mamá aquí, ¿verdad? Y voy a hacer una expresión. El país donde yo nací es un país altamente supersticioso, muy supersticioso. Y mi mamá siempre pensaba que cada vez que ella soñaba con culebras, iba a haber un problema. ¿Verdad? También piensa eso. Sí. Culebra, chisme, problemas de una vez. Así es. Y cada vez que ella veía una culebra, era peor. Porque ya automáticamente había ese contacto de, ¿verdad? Le pregunto, apreciados hermanos, dígame la verdad. En la Biblia dice que soñar con culebras significa problemas. En ninguna parte. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros soñamos con culebras y hay problemas, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Que el enemigo captó mi ¿qué? El enemigo captó mi impresión, mi vulnerabilidad y va a provocar circunstancias para que yo valide ese elemento superficial que no viene ¿de dónde? De las Sagradas Escrituras. Y muchas veces mi papá le decía, pero viejita, ella le ¿verdad? Viejita, ¿qué te pasa? Y entonces le decía, ay papi, yo no quiero meterme en problemas, pero es que soy con culebras y estamos peleando por eso. ¿Me entiende? Porque el enemigo sabe que podemos participar de elementos. Ahora, mi papá le dijo algo cierto. Es bien, viejita, usted y yo somos líderes que tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. ¿En las Sagradas Escrituras hablan de los sueños o no? Eso sí. Habla de los sueños. En efecto, dice que dice que los niños verán sueños, ¿verdad? Que los niños y los adultos, exacto, ¿verdad? Así que sí es una comunicación que nos da. Esto nos va a llevar a una temática que la temática se va a llamar cómo verificar quién es un profeta elegido por Dios. Y luego vamos a hacer esa verificación porque hoy en día a mucha gente se le llama profeta que realmente tiene unas características objetables en esas dimensiones, ¿verdad? Sí, Josué, ¿verdad? Imagínense ustedes. Sí. Personas mayores, así es. Tendrán sueños y los jóvenes visiones. Así es, así. Entonces, realmente sí hay elementos donde Dios se comunica, pero apreciados hermanos, la premisa bíblica es correcta. Todo aquello donde no haya entendimiento y que
propenda a la confusión. Esto es con cariño, no lo tomen a mal, por favor. No es de Dios. ¿Por qué yo tengo que decirlo? Porque nosotros hemos sufrido experiencias personales, como lo hizo mi mamá. Mire, yo le voy a decir con toda sinceridad, en el pasado, en Puerto Rico, había una señora, que esa señora, ella era, era como una chiropractor, ¿verdad? No tenía título, pero yo decía, la señora tiene una mano tremenda y cada vez una sobadora, exactamente, una sobadora. Y yo iba allí y como yo trabajaba, pues hacíamos tantas cosas, esa señora me sobaba la espalda, pero yo sentía que cuando me sobaba la espalda, ella decía algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas que yo no entendía. Y decía, ¿qué será? Bueno, como en Puerto Rico es un melting point y hay gente de Haití, hay gente, yo decía, pues ¿será que está diciendo alguna otra cosa, verdad? Y empezaba y mientras más decía cosas, yo sentía más mejoría. Hermano, es una experiencia que tuve. Cuando a mí me preguntaban, yo decía, pero yo he tenido la experiencia. Hermano, va a llegar un momento en que la experiencia nuestra tiene que ser dejada a un lado y aceptar la recomendación de ¿quién? De Dios. Porque la recomendación de Dios tiene un propósito, tiene un porqué, tiene una inervación de conceptos. Y esa señora, en una ocasión, me dijo, no venga más. Y yo le dije, ¿por qué? Le pagué mal, le hice algún desaire. A usted, como yo soy hablador, y a veces un poquito bromista, y dice, ¿será que hice alguna broma que me dice, no, hijo, no, usted es muy respetuoso, usted, pero no venga más, usted no lo necesita. Yo le dije, ay, yo tengo curioso, es que me voy triste porque usted es la única que me alivia los dolores de espalda y imagínese, ¿a quién puedo yo? Me dijo, hijo, usted no me necesita. Y yo salí y la semana que fui, otra vez caí, otra vez allí. Porque era mi experiencia, mi cuerpo había experimentado solución del dolor y llegué. Y ella me agarró por mis manos y me dijo, hijo, tienes que creer en el Dios de tus padres. Este no es tu lugar. Hermanos, entendí lo que mi costumbre y el efecto que el enemigo estaba colocando en mí. El efecto era un efecto de salud, de evitar un dolor que siempre que trabajo y ahora por cualquier cosa se me tranca la espalda. Entonces, esa señora me la encontré más tarde, me decía, mira hijo, cuando yo estaba llevando a cabo el trabajo que te estaba haciendo, fíjese como ahora la frase que usa, el trabajo que te estaba haciendo, todas las cosas se me paralizaban. Ese día no iban los clientes que yo necesitaba. Ese día se paraba la fogata o la hoguera. Ese día no me funcionaban en la cuestión del... Entonces, si usted me pregunta a mí si yo haber tenido esa comunicación de ella, ¿tuve yo una experiencia? La respuesta es sí, tuve una experiencia. ¿Tuve gratificación en esa experiencia? Sí, yo tuve la gratificación de esa experiencia. Pero cuando empecé a darme cuenta de que Satanás también puede aprovecharse de mis 5 sentidos para crear elementos donde yo me sienta parte de un proceso y yo prefiero sentirme parte del proceso por la razón que sea y no aceptar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, por esa razón, amados hermanos, es que necesitamos reconocer el verso bíblico que Dios no puede ser burlado. Tenemos que aceptar lo que Dios nos dice. La costumbre a veces es difícil, hermana Gladys, y con toda sinceridad le digo, el enemigo se disfraza como ángel de luz. Yo no quiero señalar porque la verdad que yo no puedo hacer eso. Ahí sí es verdad que no. Ahí yo voy realmente a la expresión que dice milagro, ¿verdad? Los jóvenes verán visiones, los adultos recibirán sueños y Dios buscará la manera por comunicarnos un mensaje, pero yo voy a decir algo. Hoy en día las religiones se han vuelto esotéricas y si no existe algo extraordinario en el exterior, no creemos. Es más, nos catalogan como aburridos y como que no tenemos el Espíritu Santo cuando no ocurren contornaciones externas. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje real tiene que estar bajo un análisis ¿en qué? En las Sagradas Escrituras. No hay otra. Si nosotros nos salimos de este proceso, esta es la profecía más correcta. Dice el verso bíblico, no olvidéis
que hacéis bien estar atento a la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Las Sagradas Escrituras. De manera que aquí está la profecía, aquí está el comando de Dios. Toda experiencia que yo tenga puede ser errónea, como a mí me da mucha vergüenza decir la experiencia que yo acabé de comentar, pero fue real y yo sentía un beneficio. Ahora, luego entendí que el enemigo también hace un beneficio para que yo siga confiando en las bondades que él puede, bondades entre comillas, que él puede darme. Y cuando nosotros vemos claramente a Pablo, donde Pablo dice, no señor, yo quiero que esto ocurra, vemos la misma guerra entre judíos y gentiles, y a los gentiles le dice, muchachos, no quiero que existan elementos en la iglesia de Cristo que tengan que ver con elementos peligrosos. Vamos a verificar eso ahora. No vamos a leer 1 Corintios 14 porque lo leímos toda la vez pasada. Yo les envié el videíto para que pudieran corroborar los versos bíblicos. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué es que ahora Dios nos envía con una circunstancia muy difícil? Y en este momento estamos aquí porque nosotros sabemos que en salud no podemos creer más en los sistemas de salud. En problemas de salud mental, mi cielo, ya no podemos creer en psicólogos, porque su escuela es una escuela que tiene unas posiciones muy características y muy peligrosas. En términos de lo que son leyes, mire, ya no podemos creer en las leyes. En términos de lo que es economía, mire, por ahí vi una temática que el Bank of America está cerrando como que son 250 sucursales. Un cambio mundial. Entonces, la pregunta es, ¿qué está sucediendo? Nosotros que somos investigadores tenemos que saber que lo que está sucediendo es que estamos en una etapa final de la historia. Y en esta etapa final de la historia no podemos tener la actitud de sentarnos solamente a escuchar. Y lo que queremos aquí es provocar un elemento de investigación. Como dice Milagro, no tenemos que estar todos de acuerdo. Y yo quisiera que no estemos de acuerdo basado en que usted va a leer y eso me va a hacer que yo lea más todavía y buscar la pregunta. En otras palabras, no nos vamos a quedar con la explicación que da el doctor Gabaldón. Tenemos que ir a preguntar. Adelante, yo busqué por internet también después, porque le digo, esos tiempos en que el pastor o el cura decía y la persona se quedaba con eso, ya pasaron. Ahora no. Ahora podemos buscar, podemos seguir investigando. Así. Sí. Adelante, podemos preguntar. Sí, disculpa que interrumpa. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Fundamentalmente, cuando Pablo, imagínate la altura de Pablo, que iba a predicar en la iglesia de Berea, ahí mismo, después que se iba Pablo, pues vamos a verificar que lo que dijo este señor es la escritura. Y verificar eso e irse a pergamino, que no es como ahora que tenemos allí. Ahora, sin embargo, yo recibí, y se lo agradezco mucho, se lo agradecí, lo de la prédica. La investigación que hicimos aquí. Y la escuchamos. Y me parece, estoy casi totalmente de acuerdo con lo que usted manifiesta, de que el hablar en lengua, porque lo he oído, es como el mismo Pablo lo dice, quien oye de afuera, alguien que está hablando en una cosa que ni se entiende, pues dirá, esto lo que somos es una partida de locos. Así lo dice, usa esa expresión que dice que está loco. Es así, pero sin embargo, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que dice Pablo, el Nuevo Testamento, que es lo que nos queda, que es nuestra mayor guía, sin despreciar el Antiguo Testamento, reconoce el hablar en lengua como un don. Y en ningún lado dice que ya eso no aplica. Entonces, yo digo, ¿será que estoy equivocado? Pero para mí esto no se entiende y esa es una gran confusión. Está bien. ¿Puedo agregar algo también? Sí. Perdón, dice Pablo que
el que va a hablar en lengua, debe de haber un intérprete, Intérprete, porque sí, si no, no, no estamos tiene locos. sentido. Aunque yo no la hablo ni él tampoco, y no sé, Y el que la habla, pues No yo sé. respeto. yo respeto Mientras sea de Dios, o sea, centrado, en la Biblia. cristocéntrico, que Cristo En la sea Biblia. todo el que. Bueno, Dice hermano, que ¿cómo para va? que así mismo se edifica, dice la palabra. Solamente Y así. Pablo habla de lenguas, que él habla en lengua. que No, Pablo dice, ¿sí? Pablo dice, y vamos a leer porque quiero justamente que revisemos eso. Dice, yo hablo muchas yo lenguas, hablo muchas más lenguas. prefiero hablar 10 Porque palabras quiero hablar porque 10 este palabras libro para es 10 que- palabras, 10 palabras para que sean entendibles antes que Entendible, muchas lenguas. correcto. Sí, Eso es lo a eso es lo que dice, ¿verdad? Hermanito, vete por aquí. Pastor, en Corintios 12 dice, a otros más el don de lengua de hacer milagros, a otros el don de profecías, a otros el don de discernimiento de espíritu, a otros el don de diversos géneros, lengua, y a otros el don de interpretar lengua. Pero todo esto lo hace uno mismo, el Espíritu que reparte a cada uno particular según sea su voluntad. Vamos a buscar ese versículo bíblico y vamos a partir desde allí, ¿está bien? Dígame, hermano, en 1 Corintios capítulo 12. Sí, dones espirituales. Capítulo 12, ¿verdad? Sí. Acuérdese, amado hermano, que hay una diatriba. Pablo y Pedro, porque en Hechos 2 estaba ¿quién? ¿Pablo o Pedro? Estaba Pedro, ¿verdad? Pablo y Pedro están trabajando con esta dinámica. Judíos legalistas, gentiles liberales, ¿verdad? Judíos un formato cuadrado, gentiles trayendo nuevos elementos donde estaban creando circunstancias de las que los judíos, mire, los judíos eran como Puerto Rico, ¿verdad? Le voy a explicar cómo es Puerto Rico. Puerto Rico es una nación que está dentro de otra nación, ¿verdad? En otras palabras, Puerto Rico tiene sus propias características, pero está dentro de la nación norteamericana. De manera que en Puerto Rico se celebran fechas patrias de Puerto Rico, pero también se celebran fechas patrias ¿de quién? De Estados Unidos. En Puerto Rico siempre ha habido no es la confusión, sino la característica, vamos a llamarle, de que muchas veces las fiestas patrias que se celebran de Estados Unidos tienen cierta contraposición con las fiestas patrias que se celebran dentro de la isla, ¿verdad? Y siempre puede haber algún detalle. Por ejemplo, mire, hay costumbres, por lo menos en la isla se juega a los gallos, ¿verdad? Y hacen galleras y se tiran gallos, se apuestan miles de dólares. Ya eso es un deporte, ya eso es una costumbre que no es del pueblo. Eso, hay narcotraficantes, hay gente muy millonaria apostando millones de dólares en eso. Y en Puerto Rico, en muchas partes, se preparan los gallos. Hay personas especializadas para preparar los gallos, para darle mezclas de vitamina, para espuelarle las espuelas. Pero hay una ley norteamericana que dice que eso es ilegal. Entonces, note usted que así era justamente los judíos. Era una nación que había vivido toda la vida bajo influencias babilónicas, medo-persas, grecas, romanas. Y esa población, que era una población que había sido bendita por Dios, cada momento estaba expuesto a irse con la tendencia de los babilonios en el tiempo de ellos, de los medo-persas en el tiempo de ellos, de los griegos en el tiempo de ellos. Y así sucesivamente, este elemento pues era importante matizarlo en que la influencia de que la iglesia judía tomara muchos elementos de los gentiles había una vulnerabilidad sumamente inmensa. Mira, apreciados hermanos, Pablo no es tan retórico, porque Pablo también puede entender la sinceridad de los gentiles. Y Pablo lo que no trata es de juzgar, porque hay personas con sinceridad que él tenía el interés que también fueran impactados al final y colocar su cruz, tomar su cruz y dejar que su seguimiento fuera en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, yo les recomiendo, si Pablo le dice a usted, hay dos puertas, pero prefiero que te vayas por esta, ¿cuál tú escoges?
Pues la que él dice. Es la que él dice. Esa es una respuesta sumamente lógica. Si en el capítulo 14 me dice, ustedes hablan en lengua, pero prefiero que a que hablen en lengua, profeticen, ¿cuál puerto usted escoge? Vamos a hacer algo. Ya estamos claros, apreciados hermanos, que las Biblias han sido manipuladas en muchas ocasiones. Ya estamos claros que el poder de las masas es impresionante. Ya estamos claros que el target mayor del enemigo en este tiempo son las iglesias, porque es donde se aglomeran toda la variedad de personas, jóvenes, niños, adultos. Ya estamos claros que somos un punto vulnerable. De manera que sabemos que ese proceso de poder es sumamente ambicioso. Cuando usted me pregunta, pero ¿por qué esta iglesia sigue esto si la Biblia dice otro? Pues se llama poder. Porque esa iglesia sigue eso porque eso le conviene, trae una serie de elementos que crean un elemento de pertenencia que crea un poder en el proceso y detrás pues algunas cosas, ¿verdad? No voy a entrar en esa temática porque pues es una temática un poquito curiosa y bien, pero es la realidad. Entonces, apreciados hermanos, las Sagradas Escrituras han sido manipuladas por muchos sectores desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos sido infiltrados por muchos años, miles y miles de años, por grupos y sociedades con el objetivo de que los cristianos cambien totalmente su dinámica. Mire, en el año 1556, cuando este hombre, este monje católico llamado Martín Lutero, se atrevió a escribir las 95 tesis de los 95 errores que él sabía que la iglesia que él estaba representando lo estaba haciendo. Ese hombre fue mandado a matar e inmediatamente se creó una contrarreforma. Esa contrarreforma fue llevado por este señor de apellido Loyola, otro monje, San Ignacio de Loyola. Y este hombre creó junto con otro monje unas teorías de interpretación profética. La teoría de interpretación profética debe ser historicista, pues uno de ellos creó un elemento futurista y otro preterista, pero no lo inculcaron en la Iglesia Católica, sino que infiltraron iglesias protestantes para que ellos practicaran ese proceso. De allí el gran error de las 70 semanas. Bueno, lo que quiero yo mencionar es que ha habido siempre muchos elementos de circunstancias donde de alguna manera hay esta estrategia de revisar las Sagradas Escrituras en esa dimensión. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, el capítulo 12. Recuérdame, hermanito, por favor, el verso bíblico, ¿sabes? Ajá, muy bien. Primera de Corintios, el capítulo 12. Mire, en este momento nosotros vamos a utilizar una herramienta. Esta... Ajá. 12:10. Primera de Corintios, el capítulo 12, ¿verdad? Sí. Qué pena, pero vamos a tratar de buscarlo un poquito porque pues, el inglés es un poquito menos, no puedo decir eso, pero bueno, la tengo en inglés. Luego sí. Hay algunas traducciones en inglés donde es más descriptiva la premisa que en español, o no más descriptiva, pero con menos posibilidad de adulteración, ¿verdad? Por ejemplo, en español, yo puedo decir, por ejemplo, la belleza de tu, pues no, allá en español es lindo y punto. ¿Ves? Pero en español yo tengo la facilidad de ser más descriptivo con varias expresiones y a veces eso se presta a que sea un amplio espectro y en el amplio espectro entonces hay muchas posibilidades para que existan 5 interpretaciones de una sola traducción, ¿verdad? Por eso hay, entre comillas, un beneficio en algún sentido de leer algunas Biblias en inglés, ¿verdad? Me voy contigo, papá. Recuérdame, por favor, el verso, mi hermanito. 12:10, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Mire, vamos a leer allí. Esta es la Biblia Strong. La Biblia Strong es un manuscrito que cuando nosotros estudiamos teología, esta Biblia divide a la Biblia en 3 idiomas. El Antiguo Testamento lo divide en hebreo y el Nuevo Testamento lo divide en arameo,
¿verdad? O en griego, ¿verdad? Algunas porciones en arameo, y entonces nos lleva, y el latín, no, el latín fue un idioma que usó la Iglesia Católica desde el Renacimiento hacia este lugar, ¿verdad? Así que vamos a leer y vamos a tratar de revisar allí algunos elementos, ¿verdad? Mire, el verso 10 dice, to another the working of miracles, ¿verdad? A otros para que haya un trabajo de ¿qué? De milagros. To another, que se llama prophecy. A otros que hagan como profecía. To another discerning. Ahora, ¿qué es discernimiento? ¿Qué es discernimiento? Tratar de entender. Exactamente. Ir a lo profundo y tener una claridad en esa explicación de lo profundo, ¿verdad? Cuando a mí me dicen que déjeme colocar una fórmula, la fórmula, por ejemplo, de velocidad sobre tiempo, ¿verdad? Sí, entonces, una persona que lo escucha sencillamente, pues velocidad sobre tiempo. ¿Dónde está velocidad? Está tiempo. Pero ¿quién discierne qué es velocidad? ¿Por qué esa nomenclatura? ¿De dónde se busca? ¿Cuál tiempo? ¿Por qué se divide? Eso se llama discernir. Discernir no es solamente esa capacidad esotérica que Dios me dio para yo traducir algo que va en un proceso de un trance. Sí, Dios se comunica con los profetas, claro que sí. El problema, mis hermanos, es que distinguir a un profeta hoy en día no es sencillo. Yo voy a leer un verso bíblico donde vamos a ubicarnos y vamos a tocar otra temática hoy, pero si en esta es la pregunta, nos vamos a quedar un ratito por aquí. ¿Está bien? Ajá. Muchas personas que dicen estar en un trance, dicen que es que tienen el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, vamos a revisar eso. Les prometo que luego vamos a través de la Biblia, porque la respuesta tenemos que buscar a través de la Biblia, cuáles son las características de un verdadero profeta. Y mire, se va a quedar asombrado. Hoy vamos a tocar un pequeño capítulo para que usted vea nada más los aspectos externos, pero luego vamos a revisar. Entonces, dice allí discernimiento, otros de espíritus, otro diversidad de ¿qué? Géneros. ¿De género de qué? Fíjese que esa Biblia suya, hermana, es muy explícita. ¿Qué dice tu versión, papá? Diversos géneros de lengua. Géneros de lengua. Le pregunto, hermana, si son géneros de lengua, son lenguas no entendibles. Tienen gramática, son géneros, ¿verdad? Los géneros son género masculino y femenino, está bien diferenciado. La confusión es que queremos patentizar un elemento donde está confusión, hermano, y esto voy a decir, donde yo puedo ver que el enemigo puede usar esos eventos como mecanismos de crear más confusión, y realmente, apreciados hermanos, no existe un proceso de discernimiento, pero la Biblia dice que hay diversos ¿qué? Géneros. Mire, ¿de qué? Mire, aquí las lenguas tienen el código de G1100. Vamos a buscar esa investigación, ¿verdad? Vamos aquí G1100 y aplicamos allí, ¿verdad? Le pregunto, ¿cómo es el verbo? ¿Cómo se escribiría el verbo en griego? Se escribiría de esa manera. ¿Cómo sería la transliteración a un lenguaje latino? Porque el inglés y el español son lenguajes latinos. Se llamaría como glosa. ¿Y cómo se pronunciaría? Se pronunciaría glossack. ¿Cómo? Glossack, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la lengua que tiene inflamación, la lengua, ¿cómo se llama? Tiene glositis, dice el médico, tiene glositis. ¿Ve? Cuando hay a través de la Biblia, ¿cuál es la definición? Dice que es un lenguaje o dialecto que es usado por una persona en particular, distinto de otra ¿qué? Nación. De manera que la traducción en griego de esa expresión son lenguajes entendibles. Y lo que está estableciendo allí, mi hermano, como en todos los versos del Nuevo Testamento donde Pablo lo establece, no establece lenguas no entendibles, son lenguajes
Esa es la transliteración de los libros que usábamos en el pasado, pues hoy está en computadora y lo podemos identificar cuál es la raíz del verbo original que se utiliza para traducir esa expresión. De manera que el libro de Corintios, el capítulo 2, el verso 10, su raíz, vamos a cerrar nuevamente, su raíz está ubicada en esta nomenclatura cuando habla de tongues, ¿verdad? Me permite ir a la literatura y vemos allí que la definición es muy concreta de lo que es la definición de la traducción propia de la traducción en griego. Por esa razón, mis hermanos, es importante saber que cuando habla este proceso, yo tengo que decirle, preciados hermanos, que Dios pide entendimiento. Mire, hermanos, yo no quiero que nada se vea en forma de burla, por favor. Aquí no estamos hablando en lenguas, preciosos hermanos, y yo tengo la seguridad que aquí está el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque estamos con el corazón contrito. Sí, amén, amén. Entonces, mi pregunta es, si tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué tenemos esa necesidad incorrecta de estar sintiendo elementos externos? Esa efervescencia, esa circunstancia que hay algunas iglesias, bueno, no debo decir iglesias, hay algunos hermanos que se atreven a decirte, tú todavía no tienes el Espíritu Santo porque no has hablado en lenguas. Mire, yo voy a atreverme en este momento a hacer un pequeño experimento y vuelvo a decirle, esto es con mucho respeto, pero yo quiero que ustedes me ayuden a definir si ustedes entienden y si para ustedes no produce un ambiente cargado, ¿verdad? Vamos a hacer algo y vamos a hacer este proceso. Ya estamos claros que el manuscrito original, cuando se dice lenguas y cuando Pablo invita a hablar en lenguas, se está hablando en idiomas. Era una persona que habla muchos idiomas. ¿Cómo se llama? Políglota. Eso hay que admirarlo. Una persona que habla inglés, que habla francés, que habla español, italiano. Mire, yo hablo castellano, español, larense, puertorriqueño. Y venga y vea, pues, si usted verá. Entonces, realmente es un don tener la oportunidad de crear los esquemas que hay en cada idioma. Eso no es fácil. Amado hermano, hablar idiomas no es fácil. Hablar en idioma es un don. Es un don de Dios para que podamos nosotros hablar. Si yo hablo portugués, puedo hablarle de Dios a los que hablan portugués. Si yo hablo inglés, yo le puedo hablar de Dios. Entonces, es un don hablar un idioma. Ahora, ahí viene el problema. Yo pienso que como es un don de Dios, yo quiero recibirlo aquí sin esfuerzo, que me llegue como un milagro, con una reacción del Espíritu Santo que yo sienta, que de abajo arriba yo siento un calor, que sienta que sudo. Esas son las reacciones esotéricas. Pero yo no quiero aprender el idioma yéndome a estudiar. Table, tablet. Car, carro. Dark, oscuro. Preach, predicación. Hungry, hambre. ¿Ve? Smell it. ¿Se da cuenta? Porque este tipo de cultos tienen el interés de que obviemos la Biblia y bajo el fragor que tiene que ver con la energía que produce, hermanos, nosotros tengamos más tendencia en recibir un milagro y no hacer lo que dice la palabra de Dios, es esfuérzate y sé valiente. Estudia. Mira, hermano, el hermano aquí me acaba de dar un verso bíblico que yo no puedo dejarlo de leer, porque es que esa es la verdad. Los bereanos no se quedaban con cualquier cosa. Eran tan atrevidos, podríamos decirle, que no eran atrevidos. Eso es lo que tenían que hacer. Que se iban a interpelar a Pablo y a Silas. Pero la Biblia les da un nombre. Mire, vamos a ir un ratito. Está claro lo que planteó el hermano en términos de lo que es la definición. Esto se llama el diccionario Strong, ¿verdad? Este es el diccionario Strong y quiero compartirlo con ustedes. Quiero compartirlo con ustedes para que sepan de lo que estamos. Ajá. Sí, mire, este es el diccionario, mis amados hermanos. Mire, este es el diccionario Strong. Por supuesto que cuando yo estudiaba teología no era así, eran unos mamotretos
de latín, de griego, de hebreo, ¿verdad? Pero ahora, bueno, hasta los libros de medicina, todos los tengo aquí, y pues lo que hago es buscarlo, pero se llama el diccionario Strong. El que quiera buscarlo, pues o el que quiera comprarlo por Amazon o tenerlo así de manera, yo lo tengo acá, porque cuando estoy estudiando la Biblia, pues rapidito voy y busco, no entiendo, y busco y puedo, ¿verdad? Se llama el diccionario Strong, que es de la traducción de los idiomas bíblicos, en este caso al inglés, también las hay al español. De fuerte, strong. Ajá. Sí, strong. Ajá. Diccionario Strong. ¿Ok? Bueno, vamos a corroborar lo que dice mi hermano, ¿verdad? Vamos a ir aquí un ratito y vamos a ir, apreciados hermanos, al libro de los Hechos, el capítulo 17, el verso del 11 al 13. Vamos a leer hasta el 11 nada más. Hechos, capítulo 17, verso 11. A ver, adelante, hermana Gladys, tenga la bondad. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Le pregunto, ¿ambos eran cristianos? Los de Tesalónica y los bereanos, ambos eran cristianos, y dice la Biblia que estos eran ¿cómo? Más noble. Más noble. ¿Qué significa noble? Noble. Buenos, Verdaderos. mejores. Bueno. Ok, esa es una característica de alguien que tiene mucho conocimiento. Los nobles, a ver, son las personas que tienen mucho conocimiento. Los nobles de la monarquía son los estudiosos de la monarquía. ¿Me entiendes? Por eso no es que eran buenos, es que eran demasiados conocedores y se le llamaban nobles. ¿No ha escuchado usted la gente de la nobleza, de la realeza? Pues son grandes estudiosos. Por esa razón, la Biblia dice que son los nobles. Hermano de Conrado, tenga la bondad. No, un comentario. Cuando lo comparan con la iglesia de Tesalónica, recuerden que Pablo estuvo apenas ni siquiera un mes. La iglesia de Tesalónica les hablaba con tal profundidad a esa iglesia. Yo me atrevo a decir que la iglesia de Tesalónica era una de las principales iglesias. Mis hermanos, ustedes saben que nos amamos, ¿verdad? Nos amamos. Lo que yo quiero presentar, vuelvo a decirle, no es para polemizar, es solamente para adjudicar los objetivos que tenemos. Y vuelvo a decirle, nosotros tenemos que ser como los de Tesalónica. Significa que mire cómo hace este hermano. El hermano dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Bien, eso se llama investigar, ¿verdad? La respuesta es, vámonos al manuscrito original y veamos cuál es la traducción original para ver si son lenguas no entendibles o la traducción son lenguas, y llegamos a la conclusión, de acuerdo a la traducción, que son, y lo dice la misma Biblia, son diferentes géneros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que son géneros entendibles. Los géneros tienen entendimiento. Cuando yo digo un género femenino y un género masculino, hay un entendimiento de qué es uno y qué es otro, ¿verdad? El género marsupial, ¿verdad? El género, por ejemplo, el género felino. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia? El género felino tiene unas características. Tiene maulla, tiene cola, tiene 4 patas, prende el motorcito. ¿Verdad? Ahora, están también el género canino. ¿Cuál es la diferencia del género canino? Entonces, tienen diferencias y todo el mundo puede entenderlas porque hay diferencia entre una y otra. Hermanos, no se aburran de las investigaciones. Los cultos cargados de energía son propensos a que el enemigo participe de elementos que nosotros podemos definir como elementos que tienen una circunstancia de agrado. Yo estaba agradado con la masajista, pero tuve que descubrir que sus manos no estaban llenas del Espíritu Santo. Me dio un terror, apreciados hermanos. Después. Pero buena gente la señora también. No. Que Dios no vuelva. Como Mire. el Señor la tocó, el El Espíritu la Señor tocó y le dijo, no, Mire. no. Sí. Sí. Yo después fui a dar literatura y me dijo, hijo, de esto vivo, no puedo dejarlo. Mire,
Fui maestro junto con mi mamá en Caguas. Ella fue maestro para título 1 y pues yo daba las clases de religión, daba las clases de ciencia por mi preparación previa. Y en una ocasión, cuando se daba la hora del mediodía, a veces yo dejaba la puerta abierta y los muchachos entraban al salón. La regla de la escuela era que todas las puertas tenían que estar cerradas para evitar que se metieran muchachos e hicieran de las creatividades que tienen los jóvenes, de tantas cosas, ¿verdad? Pero yo, pues, rompiendo un poquito la regla, a veces había unos estudiantes que me decían, doctor, déjeme que tengo que terminar una asignación, ahora un ratito allí en la puerta. El profesor dijo, bueno, yo me quedo cerca para yo vigilarlo. Pero también a veces había el momento en que nos tocaba, todos los profesores nos tocaba rotarnos para ir a cuidar en la cafetería. Porque la cafetería era el centro de guerra, se tiraban panes o salían peleando. O entonces uno tenía que estar desde aquí, pues, vigila, o cómete la comida, porque entonces había muchachos que no se comían la comida. Y la verdad, hermanos, que en Puerto Rico, yo le digo, había estas economas, tenían un interés inmenso de que esos niños tuvieran salud. Esas personas que preparaban la comida, yo quería saber algo que le pasaba a esos muchachos, yo le preguntaba a las que preparaban la comida. ¿Qué has sabido? Sí, profesor, esto y esto y esto y esto. Porque esos muchachos tenían la confianza de hablar con ella. Esas señoras cocinaban esa comida como si fueran para sus hijos. Y estaban pendientes. No te comiste la comida, te estoy velando. Pendiente de esos muchachos. Aquí usted entra a esas cafeterías y come si te da la gana. Hamburguitos, pisita, bizcochito, todo lo que usted le prohíbe es lo que aquí se come. Pero bueno, esa es una nota al calce de las diferencias. Amado hermano, mire, vamos a ver ahora algo. Con todo el respeto, si yo le pedí un respeto desde que empecé, ahora aún más. Pero yo quiero que veamos primero si hay entendimiento. Yo quiero que veamos si hay contornaciones abnormales, ¿verdad? Yo quiero que veamos si hay circunstancias que pueden presenciar un trance. Yo quiero que veamos si hay una claridad de lo que allí se está estudiando, si hay un tema como el de los bereanos, ¿verdad? Si hay un análisis. Apreciados hermanos, y vamos a hacer una relación. Jamás voy a juzgar de que alguien tenga más el Espíritu Santo que otro, porque yo no puedo entrar en algo que no me pertenece. Eso es única y exclusivamente le pertenece a Dios. Hermana Gladys, jamás lo que usted me dice a mí, yo la respeto y la amo mucho, porque conociendo su talante cristiano, lo que usted ha hecho siempre ha sido con su corazón en favor a Dios y a los demás, ¿verdad? Pero también le digo, a mí me ha costado a veces entender y aceptar algunas cosas que en la Biblia ha sido, no porque no quiera, sino porque pues yo he tenido mis experiencias y nosotros tenemos la tendencia de creer en nuestras experiencias. Mi invitación es, coloquemos nuestra experiencia al lado y hacéis bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Dice que es más potente que una espada ¿de qué? De doble filo. Así que vamos a hacer ese ejercicio, amados hermanos. Mire, lo que voy a presentarle por acá es algo bien sencillito. Ustedes conocen a la persona, por eso le pido que tengamos mucho cuidado. Vamos a levantar aquí un poquito y vamos a revisar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay contornaciones, hay trances. Hay contornaciones irregulares. Hermano, vuelvo a decirle con todo respeto, esto es con todo respeto, pero vamos a revisar un elemento. Hoy estamos analizando a la luz de las Sagradas Escrituras. Hemos ido a elementos de investigación literaria, hemos ido a diccionarios, hemos seguido las secuencias de lo que es el Nuevo Testamento
No me va a dar tiempo porque hoy mi interés era explicar desde el Antiguo Testamento para que veamos el origen de las cosas. Pero lo único que es importante es que nosotros sepamos que Dios tiene un mensaje. En aquel momento, el libro de los Hechos se dice que el mensaje se llamaba las grandezas de ¿quién? De Dios. Si usted aprendiera el mensaje en este momento, ¿usted entiende cuál es el mensaje que se está dando? ¿Usted cree que Dios va a permitir que usted diga, voy a quedarme aquí porque es de Dios? ¿O Dios prefiere que usted entienda lo que Él tiene para nosotros? Amados hermanos, las Sagradas Escrituras es muy concreta. Las Sagradas Escrituras dice, velad y orad para que no entréis en tentación. De manera que nosotros sí tenemos que tener la seguridad que cada paso preda al segundo, preda al tercero, preda al cuarto, que cada cosa tiene su inervación, que cada elemento tiene su razón, que en el plan de salvación Dios necesita que veamos claro el camino, cuadra por cuadra, luz por luz, paso a paso, porque nosotros no estamos logrando cualquier cosa, estamos logrando el plan de salvación. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Que a lo mejor ese es el problema. Mira, amado hermano, no tengo ahora, sería buscar y gastar mucho tiempo. Este año se celebró en Davos, todos los años se celebra la reunión del Foro Económico Mundial. Fue muy curioso porque es la primera vez en esta ocasión que ellos envían un chamán para que comience la ceremonia. Y estaban todos los grandes encumbrados del mundo, los que toman las decisiones mundiales. Y en esas decisiones mundiales, apreciados hermanos, estaba allí un chamán justamente con las mismas expresiones, haciendo expresiones articuladas. Por esa razón se llama la glosolalia. ¿Recuerda cuál era la traducción del griego a un lenguaje latino? Era glosa, que significa lengua. Pero glosolalia es lengua sin definición. Por esa razón, ese fenómeno, cuando se ve en otros libros, se llama la glosolalia. Cuando no hay definición, amados hermanos, esto es con todo respeto, no hay presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el líder de la verdad. No está en procesos donde hayan confusión. Amado hermano, mire, estamos en un gran dilema. Estamos siendo infiltrados por miles de años para evitar de que nosotros tengamos salvación. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, tiene un comando para nosotros. Y yo nada más ilustro el comando, yo nada más establezco lo que vamos a revisar la próxima ocasión y ojalá podamos reunirnos porque estamos entrando en discusión y en análisis un poco más profundo. Bien sencillito, Apocalipsis 14, nada más, solamente 2 versos bíblicos. ¿14 qué? Verso 6. Apocalipsis 14, verso 6. Juan está viendo 3 ángeles. Y Juan le está hablando a la última iglesia de las 7 iglesias que él le envió sus mensajes. La última iglesia se llama la iglesia de Laodicea. Y esa iglesia de Laodicea, en términos cronológicos, diríamos que aplica a este tiempo. Y aplica a este tiempo porque sus características se parecen a nuestro elemento. Y dice el verso bíblico, no lo voy a leer, voy a parafrasearlo de memoria, dice que la iglesia de Laodicea dice que yo prefiero que seas frío Y no tibio. o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré. En otras palabras, la característica actual de la iglesia que representa el periodo profético final de Dios es que es una iglesia que no quiere establecer posiciones sólidas. No quiere ser ni fría, ni quiere ser como caliente, sino que está en ese medio, ¿verdad? Sirvo un poquito para acá, sirvo un poquito para allá, y de esa manera, pues entonces estoy en el mejor de los 2 mundos.
agarro lo que me gusta de este mundo y agarro lo que entonces no hay una definición completa. De acuerdo a la Biblia, dice que los va a vomitar ¿de qué? De su boca. Pero esa iglesia que tiene esa característica, Dios llama a un mensaje a un pueblo especial. Descubrimos que ese pueblo especial, las Sagradas Escrituras en diferentes repeticiones, especialmente en Apocalipsis, le llama el pueblo de los santos. Le dice, he aquí la paciencia de los santos, ¿verdad? Y Primera de Pedro dice, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo como santo, nación adquirida ¿por quién? Por Dios, para que prediquéis el evangelio de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Entonces vemos claramente que ese pueblo de los santos tiene un mandato para salir de ese estupor laodicense, tiene un mandato, y ese mandato lo ilustran 3 ángeles del Apocalipsis, porque son 3 ángeles que están alertándonos en una circunstancia que está ocurriendo. Yo leo rapidito, verso 6, y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio como si es el evangelio eterno, no es el mismo que abarca hasta el proceso de nuestra salvación, claro, ¿verdad? Para predicarlo a los que moran en ¿dónde? En la tierra. ¿A quiénes? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo en alta voz, temed a quién? A Dios. ¿Y qué? Y dale la gloria. Le pregunto, ¿qué vale ahí más, mi experiencia o el temor de Dios y la honra que dice a través de las Sagradas Escrituras? Hermanos, yo tengo en este momento con mucho esfuerzo de mi parte, le digo con un esfuerzo que usted no lo entiende, con mucho esfuerzo de ser humilde. Cuando yo pienso que sé las cosas, crea en mí un proceso de no humildad, que yo tengo resistencia de que... Pero dice, temed a Dios y darle ¿qué? Y darle honra. Vamos a seguir, ¿verdad? Y dice allí el verso, verso 7, diciendo en alta voz, darle honra porque la hora de su juicio es que es venida. Adorar a aquel que ha hecho los cielos, la tierra, el mar y la fuente de ¿qué? De las aguas. ¿No fue la predicación que tuvo la hermana? Desde el comienzo nos hizo leer la creación de ese creador. Dios es muy grande. Ahora, note usted que ese ángel sigue otro ángel adicional. Verso número 8. Y el otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído quién? Babilonia. ¿La gran qué? Ay. Así que ese pueblo que predica de Dios tiene una contraparte que se llama ¿cómo? Babilonia. Sigamos por aquí. Verso número, ayúdame hermana Gladys, usted es mi monitor. A ver, voy en el 8, ¿verdad? Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor ¿de qué? De su fornicación. ¿Qué es fornicación? No, es algo más feo. ¿Qué es fornicación? Dios guarde que yo tenga que Dios te bendiga mucho, sí, así. Exactamente. Que fornicación y adulterio son diferentes. ¿En qué diferencia fornicación de adulterio? ¿Ah? Sí, exactamente. El adulterio es en una persona o una pareja que tiene todas las legalidades, que tiene todas las institucionalidades, pero la fornicación es más liberal porque puede ocurrir en personas que no necesariamente tengan un elemento basado. En otras palabras, Dios señala pecador a todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No tienes que tener una institucionalidad para ser blasfemo. Blasfemo es ir en contra de las propuestas que Dios establece. Entonces, escucha lo siguiente, hermana Gladys, ¿de dónde es que voy? El 8, ¿verdad? Ajá. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora ¿qué? A la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado
impuro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante de ¿quién? ¿Quién es el Cordero? Milagrito, mi cielo, estoy contigo. Dime. Mire, ahora que usted dice lo de la bestia, recordé algo, no sé si ustedes saben, que hace poco implantaron un chip a un ser humano, ya con los animalitos lo hacen hace tiempo. ¿Ustedes creen que esa sea la famosa marca de la bestia? Va a ser más ¿O una peligrosa. manera de control? Yo no sé si Sí. me da miedo que me coloquen un chip, me da miedo, no sé. Me imagino, me da También miedo. ella llega a unas conclusiones sumamente impactantes. Me da miedo. Mire, Milagrito, sí, yo te tengo que decir con honestidad, yo tampoco estoy de acuerdo de colocarme chips, yo no necesito chips. Los únicos chips que acepto son los chips de maíz, de los chips de... Doctor, me da mucho miedo, ¿no? Se le controlan todo con eso, ¿no? Sí, Me da miedo. entonces, ¿qué sucede? Hijita? Sí, la verdad que esas circunstancias, todas esas nuevas invenciones se hacen para mantener un control total, ¿verdad? Pero en la definición, cuando nosotros leemos la Biblia, este sello es un sello más poderoso todavía, que va por encima aún más de lo que es un chip. Y tiene que ver con el control filosófico, porque a mí me pueden controlar aquí, pero yo aquí tengo mi confianza en Dios y que mátame. Pero ese 666 lleva unas tendencias muy filosóficas, con mucha atracción, que pueden parecer culto, pero que de alguna manera yo tengo que luchar internamente para saber, ¿es frío o es qué? ¿O es caliente? ¿Estoy siguiendo una recomendación de Dios o no? Pero bueno, lo que quiero en esta ocasión revisar con este elemento, se da cuenta que ese pueblo de Dios tiene un problema con alguien y tiene un problema con lo que se llama ¿qué? La bestia. Pero la bestia tiene una costumbre y esa costumbre se le llama la costumbre de Babilonia. Mire, apreciados hermanos, es tan así que a esa bestia que se le denomina como una iglesia tiene una característica más peligrosa todavía. Tiene parentela esa bestia. Capítulo 17. Y yo voy a leer desde el verso 3, 17:3. Y me llevó el espíritu ¿a dónde? Y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja. Mire, le pregunto algo. La mujer en la Biblia, ¿qué representa? La iglesia. Así que vio una mujer sentada sobre una bestia ¿de qué color? Escarlata, ¿verdad? Y dice allí el verso bíblico, y capítulo 17, estamos en el verso 3, ¿verdad? Llena de nombres ¿de qué? De blasfemias. En otras palabras, nombres que van en contra ¿de quién? De Dios. Que tenía ¿cuántas? 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida ¿de cómo? ¿De qué color era la bestia? Escarlata. ¿Y de qué estaba vestida la mujer? De púrpura. ¿Combinado con qué? Con escarlata. Dorada con oro y adornada de prendas preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. Le pregunto, ¿estaba bonita la mujer? Mire todo, rojo, amarillo, negro, perlas. Esa muchacha está sentada, me imagino que tiene allí la pierna cruzada y se le ve un poquito aquí de pierna. Está sentada, está provocadoramente como asentada y tiene aquí un cáliz. Pero ese cáliz no está lleno de agua mineral. Está lleno de todo lo que va en contra ¿de quién? De Dios. Está lleno de abominaciones. Y dice el verso, allí, el verso... En su mano, el 4. A ver, adelante. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. De su inmoralidad. ¿Sabe qué dice versión? Llena de las abominaciones y de las suciedades de su fornicación. ¿Por qué me gusta usar el término fornicación, que es el término más cercano a la traducción? Porque la fornicación significa tener mezclas con otros. Mezclas
de una relación incorrecta con otra ¿qué? Con otra relación. La fornicación son mezclas de deslealtad. Y cuando la mezcla de deslealtad está en contra de Dios, se le llama como abominación. Ahora, esta mujer, el ángel le muestra a Juan y le dice qué título tiene esa mujer. Dice, en su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la ¿Cómo se le llama? Babilonia la Grande. Babilonia Grande. ¿Madre de qué? De las rameras. Mire, muchas veces cuando nosotros hablamos del historial de la cadencia desde Daniel, y lo repite Juan, ¿de qué parte de la historia estamos? Dice que la última parte de la historia comprende las dos piernas que comprenden a Roma. En aquel momento, Roma papal y Roma imperial. Era de hierro. Pero esos pies tienen una mezcla. Acabamos de descubrir que las mezclas son peligrosas porque las mezclas no tienen un género definido. Como las lenguas no tienen un género definido, las mezclas. De manera que la mezcla es de hierro. ¿Con qué? Con barro. Ese estado final es una mezcla de lo que en la Biblia se le llama el último poder religioso, que ha sido el poder papal, con las nuevas tendencias de barro que indican una mezcla donde no existe una tendencia fija. Por esa razón a la iglesia de Laodicense se le dice que no sea ni fría ni caliente. Y como está siendo tibia, a esa mezcla Dios la vomitará. ¿De dónde? De su boca. ¿Qué es el concepto de todo esto, apreciados hermanos? Es más doloroso todavía. Hermana, siga allí. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué estás asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así es. Entonces, apreciados hermanos, esta mujer, Babilonia la Grande, la madre de ¿qué? La próxima ocasión vamos a ver que a esta madre se le llama la madre de las rameras. ¿Por qué rameras? Solamente para que usted se lo lleve y lo investigue en su casa. Cuando usted esté en su casa, usted va a buscar Deuteronomio 23:17. En su casa va a buscar Deuteronomio 23:17. El tema de ramera no es porque el ángel ni porque Juan quieren ofender a las iglesias. No, esa no es la razón. Es que las rameras en el pasado no eran solamente rameras por elementos económicos. Las rameras eran oficiantes del templo pagano. ¿El templo de quién? De los gentiles. El templo donde estos gentiles querían traer a la iglesia de Cristo una serie de elementos incorrectos basados en su creencia anterior. Pablo no podía juzgarlo porque había mucha gente inocente, había mucha gente sincera, pero traía elementos incorrectos. Y los judíos, por otra parte, pues ya conocemos sus características, eran intolerables en su grado de hermeticismo religioso. Sin embargo, Pablo y Pedro trabajan en esa dimensión, pero la parte que nos corresponde a nuestro tiempo, apreciados hermanos, es ese pueblo santo tiene que escuchar ese mensaje de ese primero, de ese segundo y de ese tercer ángel. Ese primer ángel es adorar a Dios sin tregua. El siguiente mensaje es establecer e identificar las características de Babilonia. Y el cuarto mensaje es estar en contra de ella. Le pregunto, ¿tenemos un trabajo en la parte de historia que hacer? Ahora le pregunto, ¿la desmoralización social que hay actualmente no proviene de esa Babilonia? Sí, tenemos que estar en contra de eso. La Biblia lo acaba de decir que sí. Cuando nos mandan a matar en miles sobre miles, tenemos que investigar para saber que sí. Cuando quieren eliminar todo lo que tiene que ser las libertades, tenemos, sí,
Pero ¿sabe cuál es la frase que ha sembrado el enemigo? Igual el fin del mundo va a llegar, que llegue cuando sea. No, hay que hacer un trabajo, dice el verso bíblico, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y esa mujer que se llama la abominación, la abominadora, la ramera y la madre de las rameras, tenemos que identificarla. ¿Quiénes son las hijas de la ramera? Allí comenzaremos nuestra investigación la próxima ocasión. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar mucho. Estamos entrando en temas de mucho riesgo y le digo, el enemigo va a empezar a trabajar. Si hay dudas entre todos, vamos a orar mucho al Señor, ¿verdad? Recuerde, yo solamente soy estudioso y lector de la Biblia. Lo que no sepamos, vamos a orar al Señor para que Él nos dé a todos, porque todos somos la misma categoría. Hijita, que Dios te bendiga mucho a ti. Tú has venido con tu bebé, yo estoy triste porque hoy no tuvimos una participación para ella, pero la próxima vez vamos a tener una participación para ella. Yo creo que aunque ella es jovencita, pero ella se lleva algunas palabras de aquí. Se lleva unas palabras que ella diré, ¿qué es eso? No lo preguntará todavía, pero diré, ¿qué es eso? ¿Qué fornicación, mamá? ¿Qué es eso? Ese doctor está hablando cosas tremendas. Y la bestia, hay una bestia allí. Y lo vaya, no te preocupes, que luego yo voy a colocar a la maestra Helen. Ella es especialista en nuestros jóvenes, a mi esposa Consuelo, para que, Consolation, así es que le decían Consolation, decía ella, ¿verdad? Y entonces, vamos, yo te felicito, vamos adelante y vamos a comer en este momento, ¿está bien? Vamos a inclinar nuestro rostro. Hermano Conrado, tenga la bondad, diríjanos en oración, ¿sí? Señor, te damos gracias por habernos reunido, es un privilegio, Señor, porque como dijimos en un principio, hubiésemos podido elegir estar en otro lugar y estamos aquí. Gracias, Padre amado, porque hemos oído tu palabra. Amén. Y tu palabra nos llena, tu palabra a veces nos redarguye y eso es bueno, Señor, porque nos hace pensar en ti, nos hace crecer espiritualmente. En el nombre de Jesús, por este privilegio tan grande, damos gracias. Amén. Hermanos bereanos.